¿cómo están todos? Bienvenidos a una nueva presentación de Casa Ian, escritores y artistas mundiales con su TDR, Dublín, ciudad de la literatura declarada por la UNESCO. Y quien les habla, Ana Zagaglia, General Director de esta casa, Chief Executive Officer de esta casa, tiene el placer de estar transmitiendo en vivo y en directo desde aquí, nada menos que para la Expo de Libros y de Artes en Milán, Italia. Bienvenidos, por supuesto, a nuestras invitadas, a María de Lourdes Carreón, que viene a presentar su libro Los Chicos. Y además tenemos una invitada que también la va a acompañar, Marta Roa. Queremos agradecer también a los sponsors que cubren estos espacios. Muchísimas gracias. Y también al público presente, porque hemos pasado las 137.000 visualizaciones con más de 2.600 videos, nada más que en un canal, sin contar todos los otros que tenemos. Y han pasado millones de personas en nuestras salitas cada vez que salimos en vivo. Así que eso se lo debemos a todos ustedes. Muchísimas gracias de parte de todos los miembros de Casa ESA y por supuesto también de nuestro personal que siempre se comunica con nosotros a través de corazoncitos. Y como sabemos que tenemos personas desde Viva México, muy bien, desde México, desde Argentina, desde Brasil, de Bolivia, de Estados Unidos, entraron recién, chicos, muy bien, muchas gracias. De Milán también, sí, también, por supuesto que a ustedes también les digo muchas gracias, de Irlanda también. ¿De Italia? ¿De qué parte? De San Severino. Un beso grande. Muchas gracias a todos por seguirnos. Realmente de España, la abuela Leti está de nuevo, muy bien. Entró para escuchar la presentación de este libro, Los Ecos. Para ustedes entonces que nos escuchan desde Italia, benvenuti alla nuova Expo della Casa Elian, escritore e artista del mondo. Expo del libro e delle arti in omaggio a Milano, Italia. Mi chiamo Anna Sagaglia, sono la direttrice generale e ambasciatrice culturale internazionale da Casa EIA. Vi saluto da Dublino, Irlanda. Un ringraziamento speciale a Maria de Lourdes Carreón, a Marta Roa, al pubblico e al nostro staff in Dublino, a Milano. Con tutti voi, María de Lourdes Carreón, presentando su libro Los Ecos. ¿Tal? ¿Cómo estás, María? Bienvenida. Muchas gracias, mi querida Ada. Es un honor que nos invites nuevamente a la presentación de este nuevo crío. La verdad que para nosotros es realmente un placer. Además, estuvimos leyendo toda tu trayectoria como estudiante de psicología y te has recibido y has estudiado psicología y además psicoanálisis y has trabajado también en el campo de la educación y que obviamente caracteriza la disciplina frente al trabajo y también con respecto al ambiente y la sociedad. Además, contémosles un poquito a la audiencia que es alumna también de la Escuela de Tradición Literaria y también de la Escuela Ricardo Garibay. Pues le mandamos un beso enorme a todos, apasionada del gótico y de los temas que tienen que ver con los conflictos. Así que hoy nos vamos a encontrar un poquito también con conflictos, claro que sí, te vamos a preguntar sobre eso. Eres realmente una maravillosa mujer poeta que hila con letras la denuncia y las necesidades sociales. Y ha publicado también Invisibles y Aviperos y Preludio al Infierno, Sonata Mutilada. Y hoy vienes a presentar Los Los Ecos. Ecos. ¡Qué maravilla! Ahí lo tenemos en pantalla. Muy bien, hermoso. Qué linda la tapa. ¿Quién la ha diseñado? Contanos un poco.
El diseño de la portada es de Félix Martínez. Él, eh, digamos, el título lo seleccioné, pero él diseñó la manera en cómo poder ubicarlo para dar el montón de significados que podemos lograr. Es los sé, locos ecos, los ecos, los secos. Los secos también, claro. Hay muchísimas opciones, muy bien Así es. logrado. Y Y la entendiendo manera que el en que, y libro, la manera tengo en que lo entendido que diseñó, hay también. y sí, la forma en que lo diseñó, entonces pues nos da más camino a pensarle. Muy bien. Y adentro tengo entendido que también hay dibujos Sí, hay otra, digamos, subportada o diagramas, que, claro. que lo diseñó Diana Gómez Ah, muy bien. y también es como acróstico para señalar los diferentes significados. Vamos a ponerlo un poquito más arriba, a ver si lo podemos ver. Ahí está, ahí podemos ver el acróstico. Excelente. Muy bien, muchísimas gracias. Así bueno, le mandamos por supuesto un saludo a ambos que han sido parte también de este gran proyecto. Y no sé, ¿cómo nos nació Los Secos? Mira, Los Secos es una compilación enredada en el cuerpo, Muy bien. con dolores físicos y medicamentos que trastornan. Eh, Fueron chicas que tienen una enfermedad llamada lupus y se acercaron a mí para que yo les diera un taller de escritura para poder escribir su autobiografía. Pues yo desde la parte del psicoanálisis tuve una mejor escucha en sus narraciones, pero aparte la intención era darles cierta técnica para que sonara más pegado a la literatura que a lo llano y a lo cotidiano. Así que Manera pudieran hacer una catarsis a través de exactamente, estos textos. soltaron muchos temores y muchas situaciones difíciles que vivieron y que fueron relegadas socialmente, incluso ellas siendo médicos por sus propios compañeros. Y Esa, sí, porque la enfermedad es difícil de diagnosticar, así que los tratan de mentirosos durante un gran número de tiempo porque pues les duele la cabeza, les duelen las rodillas y al ratito se les quita y cambian los síntomas y entonces dicen, ay, este no tiene nada y los desdeñan, ¿no? En lugar de escucharlos y poder acrecentar de dónde viene ese mal. para cómo es una enfermedad autoinmunitaria, crónica. Autoinmune, así es. Claro, y además compleja, es muy compleja. Por eso, y afecta todo el cuerpo, porque afecta a todas las articulaciones, afecta a la piel, afecta al cerebro, afecta a los riñones, los pulmones, los vasos sanguíneos. Entonces, claro, es bastante complicado porque es una inflamación en realidad en todo el cuerpo. Es decir, las defensas del cuerpo, que el cuerpo tiene para defenderse del exterior, las utiliza en su contra. Y entonces se ataca a sí mismo y por eso pues la cura es muy difícil y el diagnóstico también. Y el tratamiento es a lo largo de toda su vida. A lo largo de toda su vida. Mm. ¿Es de alguna manera entonces este libro una manera o una forma de asimilar lo que les está ocurriendo para poder enfrentar esa situación? Es que toda enfermedad está ligada a la psique, al inconsciente. De manera que algo ponemos para estar en nuestra propia contra. Así que el hecho de hacer historia a través de la autobiografía les permite ir encaminando por dónde y por qué se generó la enfermedad. Y todo esto entonces los hace que disminuyan síntomas,
conforme van uno entendiendo cuestiones que, claro, no son mágicas, obvio, necesita tiempo para un tratamiento diferente, pero aquí pellizcamos el análisis. Causa o causas que causen esta enfermedad que se Bio- pueda comentar. Biológicamente, sí puede tener cierta carga a través de las generaciones, pero aun cuando esté, puede no desatarse y eso mucho O sea que depende. es importante que las personas sepan esto para que estén prevenidos si en algún momento de su vida a ellos o a sus familiares en algún momento de sus vidas aparece. Porque algunos dicen que es la luz solar, otros dicen que es infecciones, otros dicen que son medicamentos, otros dicen que son todas las causas. Entonces, claro, como difieren muchas veces una de otra, es importante conocer. Así es. Es importante conocer. ¿Y cómo se divide, antes de ir a pasar al prefacio, que ya tenemos en nuestro estudio quién escribió en el prefacio, y le vamos a dar la bienvenida también, por supuesto, pero primero me gustaría que nos contara cómo se divide el libro, en cuántas historias, y después sí vamos al prefacio que seguramente va a comentar sobre estas historias. Así es. Bueno, primero es el prólogo que escribió la psicoanalista Guadalupe Rocha Guzmán. Muy bien, hay que Ella saludarlos también. precisamente desde el inconsciente nos hace saber, eh, después de la lectura de estas autobiografías, pues algo muy interesante. Después viene el prefacio, que es Marta Roa la que nos hizo favor de hacerlo, y luego una introducción que yo escribí y que donde explico precisamente cómo se gestó este taller. Y yo inicio con una narración que es la que da nombre a la portada, los ecos, los ecos, los sé, locos ecos. Ja. Y esta habla, bueno, si quieres, al ratito daría una pequeña lectura solo del principio porque es larga. Después está Ana Cecilia Carrillo García, luego nos acompaña em, Griselda Nelly Vargas Almanza, Tenemos a Ana, la historia de Ana, tenemos la historia de Citel también. Muy bien. Alma, está Alma, Alma y está también Michelle, Michelle Michelle y finalmente el que nos hizo la portada, Félix Martínez. y Félix. Bueno, le mandamos a todos ellos, por supuesto, un abrazo enorme. Y nuestro agradecimiento también por compartir estas historias que van a servir para muchas personas que nos están escuchando. Así que muchísimas gracias. Te voy a invitar, ¿qué te parece? A leer primeramente el prólogo. El prefacio, ¿no, Marta? No. No, no, después ¿El vamos en orden. prólogo? Ah, ok, Después ok. vamos al prefacio. Vamos siguiendo el orden. El prólogo, Ok. el prefacio, la introducción y después sí ya la cita. Bueno, ella nombra a las Mientras se personas, prepara Marta. ajá, ella nombra a las personas que acabo de decir. Son nombres propios, son un rostro, una historia singular e irrepetible, pero con un cuerpo tomado, como en el cuento de Julio Cortázar titulado La casa tomada, en el que narra la historia de dos hermanos que poco a poco van quedando arrinconados, al escuchar ruidos que revelan cómo su casa va siendo tomada por una fuerza desconocida hasta que salen despavoridos. La diferencia aquí es que no hay rendición, sino una lucha encarnizada por recuperar los espacios de su casa-cuerpo y, a pesar de la invasión que han sufrido, volver a hacerla habitable y cálida. Se trata de personas que padecen una enfermedad autoinmune, a las cuales María les ha ofrecido una escucha en la que circula la esperanza hecha palabra y dio lugar para que las enseñanzas del taller, así como las de la vida que han compartido, estaran en este libro. Son seres humanos a los que se les ha violentado tratando de
expropiarles el cuerpo para convertirlo en órganos, al grado de que por momentos algunas de ellas han llegado a dudar de si su cuerpo les pertenece o son ellas las que le pertenecen ya a ese cuerpo que parece habérseles revelado, como escribe Griselda Nelly. Sucede que nuestro propio cuerpo se desconoce a sí mismo. Y confirma Michelle, comencé a dudar de mí misma, a sentir que tal vez todo estaba en mi cabeza, pero el dolor era real, tan real que a veces no me dejaba respirar. En esa dirección hay que tener presente que, tal como plantea David Le Breton, el dolor es un fracaso del lenguaje y, similar a lo que propone Freud, considera que tanto el dolor físico como el anímico son rupturas internas del sentimiento de ser, del sentimiento de la identidad. El cuerpo es la sede en la que el dolor irrumpe, pero el que sufre es el sujeto que lo padece, experimentando de una forma absolutamente singular, pero siempre con una fuerza siniestra que intenta arrasar con todo. El riesgo consiste en que sea el cuerpo del que ocupa ese lugar del enemigo a vencer. Para la mayoría de las personas que padecen este tipo de enfermedades, la fecha exacta en que les dieron el diagnóstico está tan presente como la del día de su nacimiento, marcándoles su antes y un después en el trayecto de sus vidas. Asimismo, por lo que las autoras del libro nos van narrando, desde el inicio de los síntomas fueron experimentando que, sin saberlo, aún con certeza, es precisamente lo que ocurre en este tipo de enfermedades. Se trata de su cuerpo atacándose a sí misma, subrepticiamente, escandalosamente, pero siempre disfrazado, de tal forma que aquellos momentos en que se empezó a manifestar el lobo serán recordados como si la caja de Pandora se hubiera abierto ante ellos. Por si todo eso fuera ya demasiado para soportar, al entrar en el sistema de salud, aún siendo médicos, el panorama, en lugar de mejorar, ciertamente empeora ante el muro de indiferencias e incredulidad con que se topan. Doctor, vengo, no como residente, sino como colega. De médico a médico le pido un gran favor. Ayúdeme a saber qué le pasa a mi cuerpo, porque me siento muy mal, pero no hizo nada. Eso lo dice Griselda Nelly. Así que, cuando por fin, después de años, recibieron el diagnóstico de padecer una enfermedad autoinmune, fue que supieron quién era el enemigo a vencer en cada una de las batallas que aún les esperaban y pudieron dejar de ser acusadas de un delito que nunca cometieron. Es así que, a través de este libro, el lector podrá descubrir un mundo al que me atrevería a pensar que la mayoría apenas le hemos dado un pequeño atisbo, un universo en el que lamentablemente en no pocas ocasiones impera el desconocimiento, la ignorancia y lamentablemente en muchísimas ocasiones la prepotencia, la arrogancia y la falta de capacidad, de empatía, que suele imperar en el ámbito médico hospitalario, emperando aún más para las personas que padecen estos males. En este momento, el por qué a mí y el por qué no retumban en mi cabeza, y entendí que esa frase debía habérsele ocurrido a alguien muy, pero muy frío, poco empático, que no entendía el proceso del duelo, como queriendo que el otro razone y diga, ah, no soy especial, tengo que aceptarlo, de verdad, qué reverenda tontería. Y sin embargo, a pesar de todo y en contra de todo pesimismo, su lectura nos brinda un ejemplo de entereza, de valor, de vitalidad y esperanza, como en el cuento con el que inicia María, en el que, partiendo de una historia dramática en la que el eco, la crueldad, secando vidas y en donde parecería que no queda nada por recuperar, resulta que siempre hay puertas que aún pueden abrirse, solo que hay que tocarlas, empujarlas, derribarlas si es necesario. En estas narraciones nos demuestran que el silencio puede enfermar, que el cuerpo está hecho de amor, de sensualidad, de emociones, y que, aunque está sosteniendo un cuerpo biológico, para seguir siendo un cuerpo erógeno y vital, requiere de ser recuperado y reconocido como tal para poder ser reapropiable, más aún habitable,
por lo cual, y para lograrlo es fundamental recordar lo que está y estará obstaculizando esta posibilidad. Se trata de un libro que hace eco de todas esas voces que han sido silenciadas y de las que aún lo siguen siendo. Constituye una invitación a tomar fuerza para romper los muros de incredulidad y desconfianza que les rodea a todas aquellas personas que se han sentido solas, locas, secas. Son alientos de vida condensados en esta obra de escritura autobiográfica. Guadalupe Rocha Guzmán. Excelente, muchísimas gracias. Este aplauso de todos nosotros. La verdad que muy completo, realmente. Y ahora vamos a invitar a Marta Roa que nos comparta el prefacio y después, como broche de oro, que nos comparta su historia. Gracias. Muchas gracias, muchas gracias. Mira, estoy complacida de que se presente este libro del que ya se avanzó, ya se dijo mucho. No me gustaría repetirme, voy a parafrasear el prefacio, porque ya se habló de este padecer dolor y sufrimiento, ¿no? ¿A quién no le ha dolido algo en la vida? Así sea la cabeza, el dedo que se cortó, la muñeca que se torció, en fin, Nos ¿no? golpeamos y ya nos está doliendo algo, todo. Claro, es así. Pero esta compilación es más allá de casos clínicos, la confesión existencial catárquica, y de ahí el valor de la escritura de la sanación, ¿no? Entonces, una de las participantes, de las autoras, dice, cita a Dante Alighieri cuando dijo, quien sabe del dolor, todo lo sabe, ¿sí? Y mira, te voy a decir, por ejemplo, esto que nos leía María, yo lo veo reflejado a través de 6 testimonios, 5 de mujeres y una de un joven hombre. Y fíjate, por ejemplo, en uno de los textos, cuyo subtítulo dice, hubo indicios en la niñez. A la edad de 6 años comencé a detectar cierto dolor ante la movilidad y la molestia de las articulaciones. Imagínate 6 añitos, imaginémonos, ¿no? Así como intensos dolores de cabeza que fueron agudizándose poco a poco hasta un grado incapacitante. Mis padres, con sus pocos recursos, me llevaron a la clínica rural, donde concluían siempre con el mismo diagnóstico: desnutrición y el mal llamado dolor del crecimiento. Imagínate tú toda una vida. Otra de las participantes señala que va a haber una alegría enorme, y en uno de los subtítulos de su relato, cuando ella sentencia, encontramos al enemigo silencioso, ¿no? Eh, esta alegría de decir, ya me había revisado, pero sí el neurólogo, pero sí el especialista, lo dice María, todas ellas médicas, todas ellas mujeres que saben de la salud y que nos explican qué les pasa, ¿no? Pero cuando encuentran al enemigo silencioso, hay una especie de júbilo dentro de esa condición de dolor. Eh, claro que hay una circunstancia alrededor de las personas, todos somos únicos e irrepetibles, ¿no? Decía Ortega y Gasset, soy yo y mi circunstancia. Es bien interesante en este relato que van a encontrar, que se titula ¿Que no me había jubilado?, que esta mujer aprendió a permanecer calladita, calladita, desde que su mamá la obligó a guardar un silencio oscuro y sepulcral y a ahogar las palabras, las sensaciones y las emociones que iban quedando guardadas una a una en cada rincón de su cuerpo. Te das cuenta que desde chica tu dolor, guárdatelo, mijita, no me llore. Las mujeres somos fuertes, las mujeres aguantamos, ¿no? Y no considero un acierto que haya una voz masculina, porque esto no es privilegio de las mujeres, y también hay que entender a ese otro que es el masculino, y en su mantra
Félix Martínez, quien diseñó la portada y le entiende, empieza su relato con esta confesión. Cuando abro los ojos me encuentro mareado y con náuseas. La luz los lastima como 2 pulgares hundiéndose con fuerza en mi cráneo. Me duele el cuerpo. Estoy tan aturdido que los sonidos son incomprensibles. ¿Y para qué me sigo? Hay que leerlo, ¿no? Pero volviendo a mi Muy bien, prefacio, muchísimas gracias, Marta. La verdad que estamos todos escuchando atentamente, pero le decimos a la audiencia, mira, ay, qué maldad, me dice la audiencia siempre cuando yo los interrumpo. Pero, ¿comprender el libro? Claro, adquiéranlo para contar, claro, para que ustedes sepan el resto de estas historias, qué es lo que ocurre. Muy bien, muchísimas gracias, Marta. Un beso enorme. Y ahora vamos a pedirle a María de Lourdes Carreón que nos comparta su escrito, que nos comparta lo que ella ha compartido en este libro, lo que ha salido desde su corazón. Adelante. Bueno, un pequeño fragmento interior con un subtítulo que dice Ecos secos. No sé cuándo todo cambió. Nací y me crié en una casa de gente normal, solo que mis padres se separaron y mi madre nos llevó a casa del abuelo. Mi hermano y yo pensamos que era una crisis por la que atravesaban, que mi madre no discutía, solo bajaba la mirada. Su actitud de perdón o sumisión. No logramos percibir la gravedad del asunto. Empacamos un par de maletas. Tomaríamos como vacaciones los pocos días que creímos duraría el enojo de mi padre. Regresaríamos a nuestra casa en breve. No fue así. Después, todo nos parecía sospechoso. El silencio de mi padre, la tristeza de mi madre, sobre todo el quebranto con el que veíamos evadiéndose por todos los espacios. Abrumada, se rascaba la cabeza. Resaltaban sus cejas gruesas con los ojos hundidos, las comisuras de la boca hacia abajo, los hombros encogidos. Después de los gritos de mi abuelo, siempre bajaba la mirada. Ante la amenaza mostraba los dientes en señal de defensa, pero se retraía con la boca chueca como si peleara consigo misma. La casa del abuelo era espaciosa. No parecía faltar nada. Cada que nos quedábamos con él, sentíamos que las rugosas paredes nos atrapaban. Tenían tantas grecas que parecían esconder historias que no nos animábamos a descifrar. Él era amoroso con nosotros, solo nos exigía no tocar las cosas de su escritorio. No quería que nos acercáramos a algunas áreas. La vida parecía seguir su curso. Actuábamos como si todo fuera normal, aunque ahora las puertas tenían cerrojos, las cortinas estaban cerrados y no podíamos salir al jardín. El chofer del abuelo nos llevaba al colegio. Hasta entonces habíamos tenido excelentes calificaciones. Algo nos empezó a pasar. Todo el dinamismo escolar que habíamos expresado se convirtió en inmovilidad y silencio. No veíamos a papá, estábamos confundidos. El tiempo se detenía. No hacíamos nada. Por la noche nuestro sueño se aligeraba. Cada sonido nos sacudía, como si estuviéramos en estado de alerta sin saber la causa. Mi hermano me preguntaba, ¿te ha dicho algo, mamá? No. ¿Qué vamos a hacer? No sé. ¿Y por qué no viene papá? No sé nada. Él hacía pucheros, trataba de controlar el llanto. Yo lo abrazaba. Mi abuelo continuaba alimentando su furia contra mi madre. Ella no le respondía, solo lloraba. Al no encontrar con quién descargarse, empezó a visitarme en mi cuarto. Mi piel tenía miedo. Abuelo, ¿qué haces aquí? Él no respondía. Se recostaba sobre mi cama y con su mano me jalaba. Resultaba inútil huir. Amaba a mi abuelo, pero ahora su aliento me parecía nauseabundo. Con su lengua babeaba mis oídos. Por suerte, mi hermano estaba en la misma habitación. No sé cómo, pero impedía que algo más de esas cosas que me hacía el abuelo continuaran pasando. Al salir de mi habitación emitía una risita sofocada. Se lamía los labios y me decía, mañana también te acompañaré. Me abrazaba. Tuve impulso de bofetearlo. Me contuve pensando, ¿qué fue esto? ¡Qué inmundo! Respiré profundo.
Sentí asco, mi piel quedó agrietada, mi estómago contraído. Salía un sonido espasmódico que me avergonzaba y hacía que me cubriera el rostro. Luego, al marcharse, abrí la ventana. La niebla no me permitía ver nada. Solo escuché aullar al viento, testimonio del vértigo, igual que la luna. Él aparecía cada noche. Yo estaba vencida, no podía escapar. No había nadie que quisiera escucharme. El día se desmoronaba. Me guardé en un rencoroso silencio. Wow, no, muchas gracias. Tremenda, tremenda historia. Bueno, los invitamos a que compren el libro, a que ustedes lean el resto de las historias que ha compartido en este libro Marta de Lourdes Carreón, y también las historias que han compartido el resto de todas estas damas y un caballero también que se ha sumado. Y ya, María, ya en los albores del cierre, le vamos a pedir que les deje un mensajito a la audiencia, a todos los que nos siguen de manera aquí, en vivo, pero también a las personas que nos van a ver en diferido. Gracias, Ada. Mira, primero quisiera también incluir a la Fundación Proayuda Lupus Morelos, que es una Muy bien. asociación civil sin fines de lucro y trabaja desde hace 14 años en lograr mejoras, condiciones de subsistencia en personas con diagnóstico de lupus en Morelos, México. Fundada por la doctora Donají Domínguez Zúñiga, paciente con lupus y coordinadora de foros estatales y nacionales de divulgación, concientización y apoyo. Y lo encontramos en las redes sociales como Lupus Morelos. Y pues de despedida les podría decir que leer es armar y desordenarse. Trata de jalar hilos que a modo de rayo iluminen y generen su propio destello. Cada quien jugará con las ruinas que deja la contundente y escurridiza memoria. Algunas lecturas relampaguean ante nosotros con la potencia lumínica y sonora del rayo. Esta lectura anticipa la potencia, esta lectura anticipa interrogaciones que nos agitan a entramar lo que toca como sociedad. Un tejido que implica la reciprocidad. Muchas gracias. Y hay que ser recíproco con esto. Muy bien. Muchísimas gracias, María Lourdes. Un beso de todos nosotros, un abrazo. Gracias por traer este libro que puede servir realmente para muchas personas. Acérquense a esta asociación que recién nombró María de Lourdes y sepan que allí van a recibir ayuda e inclusive medicamentos en caso de que sean necesarios. Realmente, muchísimas gracias. También queremos agradecer a Marta Roa, que ha estado también compartiendo con nosotros, y por supuesto a todo el público presente. Desde aquí les mandamos un beso a todos, nuestro agradecimiento de siempre, y les decimos, no se vayan, porque dentro de un ratito ya volvemos. ¿Por dónde? Por Casa es Escritores y Artistas Mundiales. Muchas gracias.